Bien, buenas tardes, amigos y amigas. Este video lo voy a dedicar a una reflexión de lo que le pasó a Fidel Castro. Al final, Fidel Castro terminó equivocándose con su ideología. Prácticamente Fidel Castro creó una ideología adaptada para la isla, para Cuba. Y que lo que hizo fue, creyó que él podía exportar su ideología a toda Latinoamérica. Y casi lo logró. Casi lo logró. Porque, bueno, él pensaba que la revolución armada ya no tenía cabida en los sistemas modernos de política mundial. Y encontraba que llegar al poder por medio de la democracia era muy lento y un sistema muy débil para él. Entonces, él inventó su propio sistema. Pero al final se equivocó. ¿Por qué? Porque él no logró analizar la situación de los chinos y no pensó que los chinos podrían pasar por encima, no solamente de él, sino que de todos los gobiernos latinoamericanos y europeos y todo. ¿Por qué? Porque China tiene un solo fin: la hegemonía mundial. Quieren dominar el mundo y a eso van. Cuando murió Mao Zedong, el líder comunista chino que asesinó a más de 60 millones de personas, ya sea a través de las armas o a través del hambre, por políticas que implantó en China y que no dieron resultado. Bueno, en eso estaban en los años 77, por ahí, 76, 77, que fue 77, fue más o menos el año en que murió Mao Zedong. Pero la pobreza de los chinos era tan grande que ya los chinos no tenían que comer. O sea, se comían los insectos, comían ratones, los ratones los cazaban y los echaban ahí en un tarro donde estaban hirviendo agua, y echaban a los ratones ahí en el agua hirviendo, los echaban vivos ahí en el agua hirviendo y los sacaban y les sacaban el pelo. Salía todo el pelaje y los dejaban ahí listos para la fritura. Las familias vivían hacinados en chozas que tenían, vivían en una pieza, vivían 10, qué sé yo, 15 chinos, y no tenían trabajo. Todo, como es el comunismo, que siempre fracasa porque hay algo que es esencial: no generan incentivos para el progreso. ¿Por qué? Porque toda la gente va a trabajar a las fábricas, no tienen ningún interés, van a trabajar a los campos, no tienen ningún interés porque nada es de ellos. Entonces ellos
tienen que trabajar para el Estado. Todo para el Estado, para el Estado, para el Estado, y el Estado se encarga de distribuir los alimentos necesarios, o sea, cubrir las necesidades primordiales de cada persona. Y hasta ahí nomás llega la cosa. En el caso de Fidel Castro, bueno, más o menos hizo algo parecido, pero él como persona se enriqueció. Una de las grandes fortunas del mundo en manos del señor Fidel Castro. Ahora los nietos de Fidel Castro se pasean por el mundo como gente de mucho dinero. Bueno, esa era más o menos la variable entre China y Cuba. Ahora, al morir Mao Zedong, tomó el mando de China, chinito, chiquitito, 1,55 m de estatura, pero muy, muy inteligente el chino. Un genio, ese chino. Se llamaba Deng Xiaoping, y a partir del año 1978, por ahí empezó a gobernar. Y él se dio cuenta del gran fracaso del comunismo, pero siguió pensando que el comunismo tenía que continuar porque era la única manera de controlar los 1.300 millones de habitantes que habían en China. Porque ya había tenido la experiencia de Tiananmen. A él le tocó la experiencia de Tiananmen cuando los estudiantes se rebelaron y miles de estudiantes se fueron a la plaza ahí de Tiananmen y hicieron parar los tanques, y se pararon frente a los tanques y hicieron grandes protestas y todo eso. Entonces, uno de los jerarcas del Partido Comunista ordenó pegarle un tiro en la cabeza a los estudiantes y terminar con la protesta. Yo no sé, para decir verdad, si esa orden salió de Deng Xiaoping o salió de ese jerarca que dominó, que seguramente le ordenaron pacificar China y lo hizo a su manera, matando a todos los estudiantes. Más de 1.000 estudiantes creo que murieron. Dicen que muchos más, que fueron con más de 10.000 los muertos, porque después persiguieron a los que estaban involucrados con los que estaban protestando ahí en la plaza de Tiananmen. Al final fue una cacería. Y murieron todos. Por lo tanto, eso fue un escarmiento tanto para los trabajadores como para los estudiantes, de que en China no se podía protestar. Entonces Deng Xiaoping, viendo esto, viendo la pobreza que había, que muchos chinos estaban muriendo de hambre, entonces dijo: no importa de qué color sea el gato, lo importante es que case ratones. ¿Qué quiso decir con eso? Que no importa que China fuera comunista o capitalista, la cuestión es que los chinos no se murieran de hambre. Entonces metió el capitalismo en China, autorizó grandes consorcios internacionales para que fueran a instalar sus industrias en China. Y llegaron de Estados Unidos, llegaron de Europa, en fin. ¿Por qué? Porque les convenía, o sea, era para las empresas, era un verdadero paraíso, China. Entonces todos querían irse a China a colocar sus empresas. ¿Y cuál era la gran garantía que tenían estos empresarios? Era de que en China había un solo sindicato y ese sindicato estaba gobernado por el Partido Comunista. Un solo sindicato y nada más. Entonces, los trabajadores chinos no tenían derecho a huelga, no podían protestar, no podían reclamar por sus sueldos.
O sea, tenían que adaptarse a las órdenes del Partido Comunista. Y el Partido Comunista cobraba a las empresas, ¿cierto? Lo que les convenía a ellos, impuestos, qué sé yo. De esa manera, China empezó a crecer. Eran índices fabulosos, o sea, crecía más del 12% anual y empezó a crecer, o sea, todas las ciudades chinas donde habían villorios, campesinos y todo eso, se empezaron a convertir en grandes ciudades, o sea, rascacielos. Por ejemplo, Shanghái era un villorrio de campesinos y a los pocos años se convirtió en una ciudad, pero de gran nivel, con rascacielos por todas partes. Bueno, los chinos fueron de esta manera progresando y fueron creciendo económicamente, y crecieron no solamente económicamente, sino que también militarmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre China y Estados Unidos? Es de que Estados Unidos no quería apoderarse de todo el mundo, sino que quería tener el control de todo el mundo, y para eso dispuso de unas 1000 bases militares a través del mundo, donde controlaba especialmente el comercio internacional. China, en cambio, lo que quiere es la hegemonía, quiere dominar el mundo. Ya, ¿y de qué manera lo está haciendo? Bueno, ya se ha apoderado de África, prácticamente África ya tiene inversiones en todos los países africanos, y hay algunos ya que le han cedido con soberanía para instalar sus bases militares. Ha creado en el mar de China, tiene 3 islas artificiales sobre las cuales ha hecho bases militares. Entonces está apropiándose poco a poco no solamente de territorio, sino que también a través de sus islas estas artificiales, quitarle el mar a Japón, a Filipinas, qué sé yo, a Vietnam, países que están en peligro constante por la amenaza china. Pero ahora ha ido más lejos. Ahora está conquistando económicamente a los países. Ya tiene prácticamente dueños de medio Argentina. En Brasil también está encalillado con China. Perú está encalillado con China. Venezuela, ya prácticamente Venezuela es chino. Ya no hay donde perderse ahí. Y aquí en Chile ya se ha estado metiendo desde el año 2017 para adelante, que está haciendo fuertes inversiones aquí en Chile, o sea, a partir del gobierno de la señora Bachelet. Y lo peor es que son empresas estratégicas. Compró la empresa eléctrica Chilquinta, costó 2.200 millones de dólares, creo que la compró en completa. Tiene el 94,6% de la empresa CGE. CGE es la empresa distribuidora de electricidad aquí en Chile, la más grande que está de norte a sur. Y esa empresa permite la generación eléctrica para el 40% de los chilenos. Entonces, tiene el 40% de los chilenos y más como 200.000 familias argentinas que también se le da luz a través de CGE. Compró Transelec, el 27,7% de Transelec, el 100% de AIA Energía y la generadora Pacific Hydro.
Eso le ha dado el poder sobre la generación, la distribución eléctrica en Chile de más del 51%. O sea, China domina más del 51% de la distribución eléctrica aquí en Chile. Entonces, cuando tengan algún reclamo por la luz, porque le cortaron la luz, porque hay mal servicio, ahora ya saben a quién dirigirte. Van a tener que ir a dirigirte a los chinos, porque los chinos son los dueños de la distribución eléctrica aquí en Chile. Ya tienen más del 50%, ya pronto va a tener total. Las inversiones que tiene China aquí en Chile suman al año 2019 4.800 millones de dólares más o menos. Y en el primer semestre del año 2020 habían proyectos, 27 proyectos que sumaban un total de 4.400 millones de dólares. Ellos ganaron la licitación para la construcción de los hospitales de Cauquenes, Constitución y Parral. Ganaron la concesión para la construcción de la carretera de la Ruta 5 en su tramo de Talca a Chillán. Compraron la salmonera Australis en el sur. Han comprado más de 5 o 6 viñas productoras de vinos de exportación, además de tierras cultivables y otras inversiones menores. Ahora, tenemos que pensar que todo chino que llega aquí a Chile llega con la autorización del gobierno chino. Por eso no hay estos problemas de migración ilegal como Venezuela, Colombia, otros países que tratan de entrar a Chile por la ventana y no por la puerta. Entonces, los chinos entran por la puerta. Pero el problema es, ¿cuál es la misión de esos chinos aquí en Chile? Bueno, la misión es estudiar y aprender nuestra nuestra idiosincrasia, cómo somos los chilenos, cómo nos comportamos, cómo nos organizamos. Esa es la misión de todos los chinos que llegan aquí a Chile. Entonces, si hay alguna guerra, una tercera guerra mundial, bueno, van a llegar los ejércitos aquí a Chile y ya tienen preparados a todos los hombres que van a gobernar Chile cuando ellos dominen el mundo. Ahora, ¿en qué se equivocó Fidel Castro? Lo tenía todo muy bien planeado y en realidad lo hizo bien, o sea, exportó su ideología a toda Latinoamérica. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de un libro de un filósofo italiano, Gramsci. Entonces era filósofo, era teórico marxista, político, sociólogo, fundador del Partido Comunista en Italia, Gramsci. Entonces, ¿cuál era el meollo del asunto? O sea, ¿cómo Fidel Castro casi domina a toda Latinoamérica? Se lo voy a leer
referente a los postulados de Gramsci, a los que Fidel Castro le confesó esto a una neurocirujana cubana, se llama Hilda Molina, que fundó un hospital ahí en Cuba. Entonces, Fidel Castro, como lo hacía con todos los científicos cubanos, le daba un cargo de diputado, ¿cierto?, para la asamblea. Y trataba de tenerlos a su arbitrio ahí para dar órdenes y todas esas cosas a estos intelectuales. Bueno, esta señora relata en su vivencia lo que le dijo Fidel Castro en una conversación. Porque le preguntó por la revolución silente. ¿Qué es lo que era la revolución silente? Entonces ahí Fidel Castro se explayó con ella y le dijo que ya la revolución armada ya no era buena y que el ganar a través de la democracia tampoco era muy lento. Entonces empezaron a preparar a todos los países latinoamericanos a través de este postulado del filósofo Gramsci. Y si lo voy a leer, lo que le dijo Fidel Castro dice: primero penetra la neurona, trabaja el cerebro de la gente, trabaja la ideología, captura el alma de las personas y ya está todo hecho. Entonces, Fidel Castro agregó que, según conversación con la neurocirujana, él traspasó esto a los círculos, a los medios periodísticos, o sea, dominar los medios periodísticos de los países latinoamericanos, dominar el sector productivo, instalar su ideología en los sistemas productivos y bueno, y a través de eso también meterse en la educación. Entonces, adoctrinar a los profesores para que los profesores adoctrinen a los alumnos, y de ahí tenemos el resultado aquí en Chile de cómo se comportan los alumnos en las universidades. Son universitarios, ¿no? Universitarios que lo han convertido en un grupo de idiotas, o sea, retardados mentales, o sea, no tienen personalidad propia, no son capaces de analizar una situación, de hacer un debate, de respetar las opiniones de los contrarios y dar sus propias opiniones. O sea, un combate de ideas, no de golpe, ni cuchillazo, ni martillazo, ni cadenazo. O sea, no saben debatir ideas. Las universidades están dominadas por pequeños grupitos violentos que no dejan que los demás alumnos se expresen. En las votaciones lo hacen a mano alzada, entonces para ir viendo quiénes son los que votan por una u otra posición. Entonces, el problema que tenemos ahora en Chile con más de 2 millones de cesantes, con una migración ilegal descontrolada, además de la pandemia, tenemos lo peor, que es la delincuencia. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial se ha ideologizado. O sea,
son casi todos de izquierda, por lo tanto, algunos lo hacen por miedo, otros lo hacen por sus creencias, y todo individuo que comete un delito es soltado inmediatamente. Incluso un joven de 15, 16 años, creo que cometió un asesinato por robar un celular, lo dejaron libre. A ese extremo estamos llegando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se libera de inmediato a los delincuentes y se toman presos a los carabineros. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe a que el sistema que inventó Fidel Castro le resultó al final, porque le lavó el cerebro a la clase media baja, los convirtió en títeres, en marionetas, que los líderes políticos hacen lo que quieren con ellos. Entonces ellos, por un sentimiento de bondad, dicen, no, ese niño sí mató a una persona, pero ¿cómo va a estar preso? No, mándelo para casa. Y ahí que la mamá le dé unas palmaditas en el popín para que no vuelva a cometer ese delito de asesinar a una persona por un teléfono. O el que le cortó el dedo a una persona para sacarle el anillo, le cortó el dedo. Entonces a veces también hay que liberarlo, porque no, ese niño seguramente tuvo problemas cuando niño, que el papá jugaba con cuchillo a lo mejor. Entonces llegamos a esa burrada, esa estupidez humana, esa idiotez, o sea, idiotas, pues son idiotas. ¿Qué es lo que es idiota? Que tienen un déficit mental profundo. Entonces no podemos, contra esa gente no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es la gente joven que se ha rescatado, la gente joven, porque ahí conozco personas de 24 años que tienen una carrera universitaria y más encima un magíster. Hay jóvenes de 27 años que son profesores universitarios. Entonces, esa clase de jóvenes sería como volver otra vez al periodo del gobierno militar, cuando en los años 80, ¿cierto?, empezaron los Cuesco Cabrera, que fueron tan famosos. ¿Y quiénes eran los Cuesco Cabrera? Resulta que antiguamente, en los años 60, en Chile no existía ningún gerente de empresa que tuviera menos de 50 años. Todos eran de 50 años para arriba. Entonces, cuando vino el gobierno militar, que cambió toda la estructura económica del país, y aparecieron los Cuesco Cabrera, fueron gerentes de 25 años, 24 años, cabros jóvenes, pues, metidos como gerentes de grandes empresas. Y lo hicieron bien, sacaron el país adelante. Porque había entusiasmo por trabajar, había entusiasmo por crear empresas, por crear riqueza. Y a través de esa creación de riqueza que hubo durante el gobierno militar, bueno, el gobierno militar pudo construir 255.000 casas. Casas, no las posibles que le entregan ahora. Casas que las pueden ampliar, las podían ampliar en ese tiempo, que podían agregarle 2 piezas, 3 piezas, qué sé yo, a segundo piso si querían. Y tenían casas confortables. Ahora no, pues, ahora son unas cajas de fósforos que le entregan, que la gente no puede estar adentro, en tiempos de verano no pueden estar adentro de las casas, tienen que vivir en la calle, sacan la mesa para la calle, sacan los sillones para la calle, la tele la sacan para la calle, y están ahí todos reunidos ahí, y los cabros chicos ahí en la calle, viven en la calle. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar
toda la pobreza que se ha generado, tanto como en los inmigrantes como por la pobreza que ellos mismos crearon al destruir supermercados, negocios, empresas. ¿Cuántas empresas que hicieron pedazos, la quemaron? Supermercados quemados, saqueados. Y ahí trabajaba gente. En el supermercado donde habitualmente iba yo, ahí deben haber habido más de 30 personas que quedaron sin trabajo. Entonces, esa es la mentalidad del idiota, o sea, del que tiene un profundo déficit de intelectualidad mental, o sea, no piensan, no analizan. Pero lo que es peor es que también le cambiaron la mentalidad a cristianos. O sea, hay cristianos que creen en Dios, que son cristianos activos, que participan en la iglesia y todo eso, y son partidarios del aborto, o sea, de que las madres asesinen a sus hijos. Eso va contra toda creencia cristiana, pero hay una disociación entre la realidad, lo que creen y lo que hacen. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de hacer un país nuevamente? Estamos perdidos. Y con esto que hacen los gobiernos de permitir que vengan una nación extranjera y se apodere de todo, se apodere de las tierras cultivables, se apodere de las empresas que son estratégicas, que haya grupos que están comandados seguramente por cubanos y venezolanos que se quieren apoderar del sur de Chile, de la Araucanía. ¿Por qué? Porque les conviene, porque de ahí pueden distribuir la droga para Oceanía, y atravesar el Atlántico por Argentina, qué sé yo. Entonces, si la gente decente de este país no se pone las pilas, si no van a votar cuando corresponda ir a votar y voten por gente decente, porque hay personas decentes, hay gente, profesionales, jóvenes, un profesional de 24 años que tenga título universitario y además un magíster, es porque se ha dedicado exclusivamente a estudiar, pues no es de los que van a carretear, a drogarse, a tomar, ir a la Plaza Italia con orgías de sexo y de trago y todo eso en la Plaza Italia. Si ustedes defienden a esas personas, a ese tipo de personas, bueno, olvídense. De aquí a 2 años China va a estar aquí, China va a estar dominando el país. Porque hay una tremenda diferencia entre los ejércitos de China, los ejércitos de Corea del Norte y el ejército chileno. El ejército chileno es democrático, o sea, si algún conflicto se queja de que le pegaron un puñete de más, sencillamente dan de baja al cabo, dan de baja al sargento, dan de baja al capitán, al general y a lo mejor hasta el comandante en jefe. Pero los chinos no, ni los de Corea del Norte tampoco. Eso estrenan a su gente para ir a morir. O sea, para matar y morir. Para eso lo estrenan. Para matar y morir. Y son miles y miles y miles. Entonces, si la estupidez humana que hay aquí en Latinoamérica no reacciona ante esto que está pasando, vamos a estar, de aquí a 2 años y medio vamos a estar dominados por China. Todo el mundo ya tiene casi todo dominado ya. A través de financieramente y militarmente. Entonces le digo eso, le digo, oiga, viene una elección de constituyente para hacer una buena constitución.
una buena carta magna para ver cómo se va a regir los destinos de este país. Entonces le digo, no voten por gente ignorante, ideologizada por el Partido Comunista o progresista, que ellos tienen un cántico, dice, todo gratis, locomoción gratis, salud gratis, educación gratis, todo eso. Todos los políticos, los políticos que dicen, educación gratis. Y cuando les preguntan por la ISAPRE, no, ¿cómo se le ocurre? No, el lucro en la salud, ¿cómo se le ocurre que vamos a aceptar el lucro en la salud? Y resulta que todos los políticos están metidos en ISAPRE y ellos se atienden en los planes de ISAPRE. Cuando hablan de la educación, no, hay que terminar con el lucro en la educación, ¿cómo se les ocurre? No, nada de colegios pagados, ni subvencionados, nada de eso, todo gratis, todo gratis. Y resulta que ellos tienen a sus hijos en colegios pagados. Así les meten el dedo en la boca. ¿Por qué? Por esto. Porque hicieron exactamente, los comunistas hicieron exactamente lo que les pidió Fidel Castro. Les dijo, primero penetra la neurona, trabaja el cerebro de la gente, trabaja la ideología, captura el alma de las personas y ya está todo hecho. Claro, pues ya lo dieron vuelta. Desde ahora por eso que liberan a los delincuentes y meten presos a los carabineros, pues. Sí, el mundo al revés, pues. Entonces con gente como esa no tenemos ningún futuro. Chile va a quedar en manos de los chinos. Y se acabó todo.